Hace como 15 años, las cosas estaban muy feas en la casa. De hecho, estábamos viviendo el mismo infierno. Y se los digo porque en ese tiempo, mi hermano embarazó a su novia. Todo aquello armó un problema muy grande, pues los padres de la chica odiaban mucho a mi hermano. No lo querían. Y esto porque mi hermano era de reconocerse que era un tanto alcohólico. A veces se drogaba, pero en el fondo era buena persona. Su novia no era como precisamente un ángel que digamos, pero los papás de la chica la cuidaban mucho y no querían que ella se quedara junto con mi hermano, porque tenían miedo le diera una mala vida. Aquella situación de verdad que desató un conflicto muy fuerte. Mi hermano, como había sido educado con valores por mi padre en paz descanse, él fue hasta la casa de su novia para pedir la mano. Cuando mi hermano llegó a esa casa, al principio no querían abrirle, y después, el padre de la chica salió furioso y agarró a golpes a mi hermano. Le puso una friega que prácticamente lo trajeron cargando hasta la casa. Él había quedado inconsciente en el piso a causa de los golpes que le puso aquel señor. Con todo esto, mi mamá ya no estaba de acuerdo en que mi hermano se casara con aquella muchacha, porque era una realidad que aquel conflicto de familias nunca se iba a arreglar. Además de esto, a mi mamá le habían corrido el chisme de que aquella muchacha era un tanto prontita, es decir, que le gustaba andar con varios a la vez, incluidos mi hermano. Marisela era el nombre de aquella muchacha. La verdad es que era muy bonita, y sí tenía muchos pretendientes. Sin embargo, ella tenía ya varios años de noviazgo con mi hermano. Aparentemente ellos se querían mucho. Pero el odio de los padres de la chica, sobre todo de la madre, hacia mi hermano, no iba a parar ahí, pues mi hermano en un par de veces más insistió en hablar con los padres de Marisela, pues él quería hacer las cosas bien, formalizar y casarse para que todos estuvieran bien. Aquellos señores eran tercos, y Marisela realmente no sabía para qué lado ponerse, pero aún así, ella terminó aceptando las condiciones de mi hermano, de que bajo cualquier circunstancia ellos debían casarse para darle un buen hogar al bebé. Con esto, mi hermano terminó llevándose a Marisela a nuestra casa, y pretendían quedarse a vivir por un tiempo, en lo que agarraban un buen lugarcito para empezar su vida juntos. A la mamá de Marisela esto no le gustó mucho. Ella lo que deseaba en realidad era separar a su hija de mi hermano y llevársela lejos. Aquella mujer era realmente de temer. Su nombre era doña Fernanda y era bien conocida en la colonia donde vivíamos. El por qué era así tan conocida y popular es que decían que esa mujer hacía brujería. Había muchos testimonios de que esa mujer no podía tener un enemigo, porque entonces aquel enemigo era seguro que tenía que caer. ¿Cómo lo hacía? Pues seguramente con la brujería. No tuvo que pasar mucho tiempo para que mi hermano de pronto comenzara a sentirse mal. Estaba bastante débil y se la pasaba vomitando todo el día. Los médicos decían que posiblemente se trataba aquello de una infección, así que estuvieron dándole antibióticos y algunos medicamentos más, pero nada podía cambiar. Mi hermano pronto comenzó a adelgazar mucho. Le salieron unos moretones en el cuerpo, los dientes se le pusieron negros y algunos cuantos se le empezaron a caer. Él estaba completamente debilitado y no había razón alguna para explicar qué es lo que le estaba ocurriendo. Mi mamá, desde que mi hermano se comenzó a poner mal, ella sí sospechaba que aquella doña Fernanda era la que le estaba metiendo brujería a mi hermano. Sin embargo, este no creía en mucho de esas cosas y además, para él era una falta de respeto pensar así de la mamá de su futura esposa. Mi hermano y su necedad poco a poco lo fueron acabando, porque su salud no mejoró. Su estado llegó a tal grado que los médicos recomendaban internarlo. Sin embargo, aquello saldría muy caro y no teníamos servicio de seguridad social. Por lo tanto, estábamos perdidos y sobre todo, mi hermano estaba perdiendo la batalla contra la muerte. Mi hermano terminó falleciendo. Aquello fue terrible. Él estuvo agonizando y sufriendo muchos dolores la noche antes de partir. Él se fue de esta vida de una manera injusta. Después de que mi hermano fue enterrado, Marisela regresó a la casa de su mamá. A ella ya se le notaba la barriga. Mi mamá le ofreció quedarse con nosotros. Le dijo que ella podía ayudarle a mantenerse y a cuidar al bebé, pero Marisela no quiso. Ella prefirió irse con su familia. Semanas después, confirmé que la muerte de mi hermano había sido injusta. Aquella tarde,
Estaba jugando fútbol con mis amigos. Estábamos justo afuera de la casa, de estar pateando el balón. Uno de los niños le dio una patada muy fuerte. El balón se elevó y cayó prácticamente en el techo de la casa. Tomé la escalera de mi mamá y me subí al techo. Anduve caminando con cuidado junto a las tejas y cuando llegué justo a donde estaba el balón, noté que había una bolsa negra junto a este. Aquello era muy raro, porque no había forma de que aquella bolsa hubiera llegado ahí. Parecía como si alguien la hubiera lanzado a propósito. Tomé aquella bolsa y la aventé desde la azotea hacia el piso. Después lancé el balón. Apenas me iba yo bajando de la escalera, cuando en eso uno de los perros corrió y comenzó a olfatear la bolsa que encontré. El perro comenzó a gruñirle a la bolsa. Fue ahí que sentí mucho miedo, pero aún así, caminé y me acerqué. Fui deshaciendo el nudo de aquella bolsa y para mi sorpresa, me encontré con algo espeluznante. Dentro de la bolsa había una pata de gallo que estaba ya bastante reseca. Había tierra y también algunas hierbas, pero lo peor es que había una foto de mi hermano. Una foto que ya parecía haber sido carcomida por el sol, pues esa bolsa seguro ya llevaba semanas en la azotea. De inmediato se lo llevé a mi mamá. Mi mamá se dio la enojada de su vida. Ella estaba furiosa. Pocas veces antes la había visto así. Ella lloraba y maldecía a doña Fernanda. Decía que se iba a desquitar, que las cosas no se iban a quedar así. Mi mamá me pidió aquella bolsa. La tomó y la llevó a su cuarto. Después fue a buscar a una de las vecinas. Aquella mujer había sido muy amiga de doña Fernanda. Sin embargo, años atrás habían salido mal y por lo tanto ya no se hablaban. Mi mamá la llamó porque aquella mujer, entre sus cosas, tenía algunas fotos en las cuales salía acompañada de doña Fernanda. Lo que hizo mi mamá fue recortar una de estas fotografías. Después la metió en la bolsa, donde se encontraba aquel trabajo de brujería. Mi mamá estuvo muy al pendiente. Ella sabía bien a qué hora salía doña Fernanda y a qué hora su casa se quedaba sola. Así que en una de esas, mi mamá, con toda la intención del mundo, aprovechando que no había nadie en aquella casa, fue y lanzó el trabajo de brujería a la azotea de la casa de doña Fernanda. Ahí te va esa, Fernanda. Si llevaste a mi hijo a la muerte, pues te vas a ir con él. Mi mamá contó que esas fueron sus palabras. Una vez que aquel trabajo quedó bien plantado en la azotea, se regresó discretamente, cuidando de que nadie la hubiera visto. Cuando mi mamá llegó a la casa, nos pidió que por nada del mundo nos acercáramos a la casa de aquella mujer. Debíamos mantenernos lejos, porque aquel lugar estaba impregnado con el mal, con la muerte, y todo aquel que se acercara posiblemente terminaría mal. No tuvo que pasar mucho tiempo para que nos enteráramos de que algo horrible había ocurrido, pues resulta que aquella doña Fernanda ya era una mujer un tanto mayor. Durante varios años había tenido problemas de varices. Sin embargo, a partir de lo que mi mamá hizo de lanzarle la brujería, es como si esa magia negra hubiera acelerado su mal, tanto así que prácticamente de un día falleció. La razón es que se le hicieron muchos coágulos en la sangre. Aquello prácticamente la mató en pocas horas. No hubo nada que hacer. Su mal estaba tan avanzado que no había ni la más mínima oportunidad de que ella se salvara. Cuando en la casa nos enteramos de la muerte de doña Fernanda, ahí supimos que la magia negra había sido realmente efectiva. Sin embargo, es muy lamentable, ahora que ha pasado tiempo, entender que todo aquel conflicto realmente siempre tuvo un trasfondo bastante injusto. Esto debo decirlo porque, un par de meses después de que doña Fernanda murió, nació el hijo de Marisela. Al principio ella no dejaba que nadie lo viera, trataba de esconderlo de la gente. Sin embargo, con el tiempo, aquello iba a ser imposible. Cuando yo vi por primera vez a aquel niño, quedé brutalmente sorprendido. La razón, créanme que a ustedes también los sorprenderá, y es que aquel niño era un pequeño bebé, un niño muy hermoso. Sin embargo, era completamente rubio y de ojos azules. Aparentemente no habría nada de malo en todo aquello. Sin embargo, Marisela era una mujer morena, ojos negros, cabello oscuro también. Mi hermano era un hombre demasiado moreno, también de cabello oscuro, y estaba bastante lejos de heredar la genética que aquel bebé tenía. De hecho, en mi familia no hay gente rubia, y al parecer, en la familia de Marisela tampoco. Hasta la fecha no sabemos quién fue realmente el padre de aquel hijo,
Pero realmente es terrible que en base a aquella injusticia, en la cual mi hermano fue engañado, se hubiera desatado tal infierno entre las familias. Ya Dios dirá qué es lo que viene y qué es lo que tendrá que pagar Marisela, ya que por la mentira que ella estuvo ocultando por mucho tiempo, se perdieron varias vidas y esto trajo mucho sufrimiento. Realmente la brujería es mala, pero ¿qué les puedo decir? En nuestro caso, el daño ya está hecho, eso ya no se puede cambiar. Lo demás, espero que Dios en algún momento lo ponga todo en su lugar. Cuando era más joven, debo contar que nunca fui popular con las chicas. Desde que estaba en la secundaria, las mujeres solamente me rechazaban y solo me tocaba ver cómo las mujeres que me gustaban y de las cuales me enamoraba se iba con otros tipos. La cosa no fue muy diferente en la preparatoria, tampoco en la universidad. La verdad es que me daba coraje, porque con tal de no sentirme solo, me terminaba enredando con cualquier mujer. La mayoría de estas eran mujeres problemáticas. Cuando llegué a la etapa adulta, fue cuando comencé a sentir la necesidad de hacer una familia, de tener una chica bonita a mi lado, alguien a quien amar, a quien cuidar. Pero tenía una horrible realidad encima de mí. Esta era que realmente ninguna mujer se interesaba en alguien como yo. Fue para una ocasión que perdí mi empleo, que comencé a buscar un nuevo trabajo. Compré algunos de los periódicos de aquella época y comencé a revisar en la sección de clasificados. De ir buscando entre los empleos, vi un anuncio que llamó mi atención. En este, una supuesta bruja prometía realizar hechizos y amarres con los cuales se podía conseguir un buen amor. Patrañas, pensé. Sin embargo, debo admitir que por la desesperación, guardé aquel pequeño anuncio, por si en el futuro mi caso llegara al nivel de desesperación que tuviera que recurrir a esas prácticas con tal de conseguir una chica linda que fuera mi novia. Fui a visitar varios lugares que encontré en el periódico, pero en ninguno me dieron trabajo. Iba yo caminando por la zona central, cuando en eso, en la puerta de un local, se anunciaba que en el tercer piso de un viejo edificio se encontraba aquella bruja que se anunciaba en el periódico. Sin pensarlo subí. La curiosidad ya era suficiente y las coincidencias eran más que evidentes. Cuando toqué a la puerta, me atendió una mujer que ya tendría casi unos 50 años. Estaba muy maquillada, traía un paliacate en la cabeza y una túnica que parecía la de Walter Mercado. De entrada me pareció todo aquello muy gracioso. Sin embargo, mi intención no era la de quedarme a consultar o algo, porque no traía dinero para pagar. Sin embargo, la mujer amablemente me invitó a pasar. Me dijo que podía darme una breve tirada de tarot, totalmente gratis, y si se me ofrecía un trabajo en especial, ese sí me lo cobraría. Yo acepté solamente por curiosidad. Jamás me habían tirado las cartas y tenía muchas ganas de saber cómo es que funcionaba todo aquello. La mujer comenzó a barajar y a tirar las cartas en la mesa. Tiró solamente 6 y en base a eso comenzó a decirme cosas que habían ocurrido en mi pasado. Muchas de estas sí fueron acertadas, algunas como que no tanto, pero realmente terminó convenciéndome de que lo que ella hacía era real. Cuando terminó fue que le hice una consulta. Oiga, entonces, si yo pido que usted me ayude para que yo encuentre un buen amor, o que pueda enamorar a una chica en específico, ¿eso puede ocurrir? Porque debo decirle que soy bastante desafortunado con las mujeres, y ya estoy cansado. La verdad, una ayuda me vendría bastante bien. La mujer, muy sincera y muy segura de sí misma, me respondió: por supuesto que esto es real. Yo te puedo ayudar a que consigas un amor. Casi te puedo asegurar que puedes tener a la mujer que quieras. Obvio hay excepciones, pero de que esto funciona, créeme que funciona. Le comenté a la mujer que en ese momento no tenía dinero. Le pregunté si podía volver después, pero en eso, la mujer volteó a ver a mi mano y notó que yo traía un reloj de muy buena calidad, uno con el que ya tenía varios años, pero que estaba en buenas condiciones y tenía un buen baño de oro. No te preocupes, muchacho, veo que traes buen reloj. Si quieres podemos hacer cambio, porque así como te veo, de aquí a que te den trabajo todavía falta mucho, y de ser así, lo más seguro es que no volverás. Así que tú dime, si te animas, ahorita hacemos un trabajo. Yo me quedé muy pensativo, pero la verdad es que la oferta resultaba algo tentadora. Volteé a ver a mi reloj, y sin pensarlo más, me lo retiré de la mano,
y se lo puse a la mujer frente a la mesa. Esta lo revisó y comentó que podrían darle algo de dinero por él, lo suficiente como para cubrirlo del trabajito que me iba a preparar. Ya con aquello listo, la mujer sacó de un cajón una especie de pequeña piedra de color blanco, parecía como un cuarzo o algo así. Ella estuvo haciéndole algunos arreglos, y después montó aquella piedra dentro de un colgante, comenzó a rezarle, y comenzó a lanzarle también algunos polvos. Aquello era prácticamente todo un ritual, algo que era desconocido para mí. La mujer me entregó aquel colgante, y me dijo que lo llevara siempre conmigo, porque de ser así, pronto se me comenzarían a acercar las mujeres, empezarían también a mostrar interés en mí, y ese sería mi momento perfecto para tener encuentros, aventuras y un poco más. Finalmente me terminé poniendo aquel colgante. Lo puse en mi cuello y no se notaba porque traía la camisa. Cuando salí de aquel lugar, pensé que aquello podría ser solamente una estafa, pero aún así no perdía nada en intentar, porque ya me sentía un poco desesperado. Semanas después, encontré un empleo. En aquel lugar, mis actividades consistían en supervisar una bodega en un supermercado. Era un trabajo no tan complejo. Yo no tenía que cargar tantas cosas, pero sí estaba como responsable de que no se perdiera mercancía. Aquel empleo me dio un poder muy extraño, porque algunas de las empleadas constantemente me sacaban plática. Yo me sorprendía porque eso jamás había ocurrido en mi vida, y sobre todo con muchachas bonitas. Fue ahí que comencé a entender que el poder de aquel amuleto que la bruja me había dado estaba surtiendo efecto, y no tardé mucho en invitar a una de esas chicas a salir. Fuimos a tomar unas cervezas, y lo demás ya se lo imaginarán. Tuve varios encuentros increíbles con aquella mujer. Sin embargo, pronto la cambié por otra, porque de ahí mismo, otra chica de las empleadas terminó cayendo en mis redes. Aquello me hacía sentir un gran poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía la posibilidad de elegir con quién estar. Aquello me hacía sentir invencible, me hacía sentir un verdadero hombre. Sin embargo, como dice el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto lo digo porque pronto comencé a salir con una mujer que conocí en un bar. Aquella chica era muy bonita, muy sensual. En cuanto la vi quedé perdido y atrapado en su belleza. La chica tenía una mirada profunda. En cuanto la vi quedé hipnotizado. Sabía que ella era la indicada para casarme y hacer una vida. En aquella ocasión iba yo con un par de amigos. Y la verdad, como yo tenía el autoestima tan alta, fue que me acerqué a esa chica, la abordé y le pregunté si me permitía invitarle un trago. Ella no iba sola, iba con otras 2 amigas. Por tanto, mis amigos hicieron compañía a las demás. Comenzamos a platicar, y la verdad es que la química fue instantánea. Estuvimos platicando y riendo, y al terminar, le pregunté a la chica si podía llevarla a su casa. Ella me dijo que sí, y de esta forma fue que nos subimos a mi auto. El estacionamiento de aquel bar estaba situado justo a un costado de las instalaciones. Aquel espacio era un barbecho completamente oscuro. Por ello, es que en cuanto subimos al auto, aquella mujer de nombre Diana y yo comenzamos a besarnos con una locura tremenda. Fui quitándole la ropa ahí mismo entre la oscuridad del baldío y terminé haciéndola mía de una forma que era completamente una locura. La chica hizo algunos halagos a mis movimientos, a mi forma en la que la traté. Aquello fue muy rápido, porque la adrenalina estaba a todo lo que daba. Cuando aquello terminó, encendí el auto y nos dirigimos directo para la casa de Diana. Cuando llegamos en la esquina, ella me pidió que detuviera el auto, porque su mamá seguro la estaba esperando, y de saber que ella llegaba acompañada de un hombre, su madre podría regañarla, castigarla e incluso ponerle una golpiza. Yo no quería meterla ni meterme en problemas. Por esa razón, es que en la esquina de su casa, fue que le abrí la puerta del auto, me despedí de ella con un beso, y la vi cómo se marchó caminando, con ese sensual andar que prácticamente me había robado el corazón. Diana y yo teníamos una relación, pero aquella tenía que ser a escondidas de su madre. A mí me parecía absurdo, porque yo era un hombre de 24 años y Diana ya tenía 21. Ya no éramos unos niños, pero en fin, ella me había pedido aquello y yo lo tenía que respetar, porque de no hacerlo, entonces perdería la posibilidad de tenerla en mis brazos, en mi cama y sobre todo en mi vida. No sé en qué momento ocurrió,
o cómo fue que perdí la cabeza por esa mujer. Sin embargo, como mencioné hace un momento, tener un poder conlleva una gran responsabilidad, y yo, definitivamente, estaba lejos de saber usar el poder que se me había otorgado. Y la vida misma, o más bien el karma, se encargaría de hacérmelo saber. Fue una noche que salí de mi trabajo. Iba yo muy contento porque había planeado ver a Diana en el bar. Apenas estaba subiendo a mi carro, cuando en eso se me acercó un tipo. Venía acompañado de otros dos. El sujeto se paró frente a mí y me preguntó si tenía un encendedor para prender su cigarrillo. Yo agaché la mirada y sacudí mis bolsillos, diciéndole que no tenía uno. Pero en eso, sin que yo pudiera meter las manos, recibí un puñetazo muy fuerte en la cara, después una patada y enseguida una lluvia de golpes que no se detenía. Terminé en el suelo y por más que me cubría o me movía, no había forma de escapar a aquella violenta golpiza. Terminé inconsciente y tirado en la banqueta. Me había salido mucha sangre de la boca y de la nariz. No sé cuántas fracturas tenía, pero me dolía todo el cuerpo. La gente que pasaba simplemente me veía. No tenían compasión de mí. A lo mejor pensaban que yo era un borrachito de la calle, porque prácticamente aquellos sujetos de la golpiza y de la arrastrada que me pusieron, me arrancaron por completo la camisa. Estaba semidesnudo y completamente golpeado. Traté de levantarme, pero fue imposible. Uno de mis brazos estaba fracturado. Me dolía muchísimo. Comencé a pedir ayuda, y pese a que muchos me ignoraron, hubo una señora piadosa que llamó a una ambulancia. Fui atendido en el hospital. Tuve varias fracturas, una en el brazo, en las costillas. Me rompieron también la nariz y me tumbaron 2 dientes. Mi estado de salud era grave, pero con reposo y cuidados me iba a reponer. En aquel momento, ya cuando estaba un poco más aterrizado a la realidad, me di cuenta que no traía mi colgante. Aquel amuleto que la bruja me dio no estaba. No sabía dónde había quedado. No estaba por ninguna parte. Seguramente mientras la golpiza, aquellos sujetos me lo arrancaron. Realmente parecía que estaba más preocupado por eso que por mi salud. Estuve hospitalizado varios días. Realmente pocos de mis familiares fueron a verme. Ni siquiera Diana fue a visitarme. Pasaron algunos días y regresé a casa. Ahí fue que por fin Diana me mandó un mensaje. Me pidió que si podíamos hablar por teléfono, a lo que le dije que sí. Me dio muchísimo coraje, porque cuando comenzamos a hablar, Diana se comenzó a disculpar conmigo. Yo no entendía por qué lo hacía, pero después que me explicó, la verdad es que sí, fue algo terrible lo que hizo. Resulta que Diana era una mujer casada. Su marido era un hombre importante, de hecho era algo peligroso, pero como este viajaba constantemente y dejaba sola a Diana en la casa, es por ello que ella aprovechaba para salir y tener aventuras. Ella me dijo que lo hacía porque su marido en sus constantes viajes iba y se metía con muchas mujeres. Ella lo hacía a modo de vengarse, por eso es que yo fui solamente usado para sus venganzas. Me dio muchísimo coraje. Le dije que ya no quería volver a saber de ella y le colgué el teléfono. Ahí termina realmente mi historia con la brujería. Al no tener más aquel amuleto, mi suerte finalmente se acabó. Las cosas volvieron a la normalidad. Y mi suerte con las chicas también desapareció. Jamás en la vida he vuelto a utilizar un poder así para obtener algo. Ya no estoy dispuesto a pagar el precio, porque aquella golpiza que me dieron bien pudo haberme costado la vida. Y todo por andar jugando con fuerzas que yo no conocía, por andar metiendo la pata en los lugares equivocados. Piénsense 2 veces antes de hacer un amarre, un hechizo o algo que tenga que ver con esto, porque al final las consecuencias no son para nada agradables. Y como ejemplo, les queda mi caso.